Todos, espero que hayan avanzado en sus actividades. Recuerdo que la vez pasada se nos quedó pendiente un tema que siento que para mí y justo en esta sesión, ¿no? Sé que ya estamos en unidad 2, pero creo que es un tema que les va a ayudar a fortalecer su aparato crítico respecto a lo que vamos a ver, porque como lo veíamos, hay muchos tipos de liderazgo y en una opinión basada en mi experiencia y en mi investigación que he hecho, muchas de las situaciones que viven las organizaciones, en este caso podrían ser empresas, pero también recordemos que va a haber liderazgo, por ejemplo, en la función pública o que va a haber otro tipo de organizaciones sin fines de lucro o de asistencia social, por ejemplo, pues todas estas ONGs. Ay, perdónenme, no les he compartido la presentación. Denme un segundo porque ya vi que aquí hay un error. Y listo. Ok, nos quedamos aquí. Ay, tampoco he puesto la cámara. Perdón, perdón, perdón. Si no, luego van a decir que no estoy. Muy bien. No lo pasé la presentación. Denme un segundo. Es esta. Listo. Entonces les decía, una situación que es súper importante y que hay que ayudar a construir para que ustedes tengan este punto de reflexión es el cómo se toman decisiones, ¿no? Yo aquí les anoté, hay distintas teorías de la elección, ¿no? Les anoté teoría de la elección racional que está basada en la economía clásica y neoclásica. Uno de sus precursores o principales artífices es Adam Smith, pero en realidad es hasta, yo creo que con Karl Marx y su metodología del marxista es donde podemos apreciar una verdadera construcción social en la toma de decisiones. Este concepto de lo social vamos a ahondar también un poquito, sobre todo para que entiendan cuál es la construcción subjetiva que nosotros como individuos o sujetos de las estructuras, pues tejemos este tipo de decisiones. Cuando transformamos estos conceptos a una analogía que se refiera directamente a las organizaciones y en un caso muy concreto a las empresas, pues vamos a entender muchísimo de por qué el liderazgo para mí surge o se suscita como algo contextual. Hay muchos teóricos sobre estas teorías, ¿no? de la elección y del liderazgo, porque justo en la clase pasada revisábamos un poquito de esta construcción y recuerdan que incluso nos fuimos muy, muy, muy al pasado, ¿no? Hasta las culturas clásicas como la griega y les mencionaba a Platón con la República, ¿no? De lo que era un buen gobernante y cómo articulaba estas habilidades, estas competencias, precisamente en aras de tener como estos dignos mandatos, ¿no? Que ayudaran a proliferar a la sociedad, ¿no? Entonces, este es para mí uno de los puntos muy claves que vamos a ir arrastrando a lo largo de todas las unidades y que a mí, ¿cómo decirlo? En mi propia concepción, ¿no? Nos va a ayudar a entender mucho de qué es el liderazgo, cómo funciona y sobre todo cómo se instrumenta a partir de esto. Porque hemos escuchado, yo les decía un poco de, si quieren incluso hasta de mal chiste, ¿no? Esto de la literatura Sanborns, ¿no? Del coaching, ¿no? De levántate temprano, haz tus actividades, anota tus puntos y todo. Y justo les decía, les daba este ejemplo de, para una organización, cuál es el capital más importante que puede tener. Se ha romantizado mucho y cuando decimos romantizado es de que se ha como idealizado muchísimo estos contextos en donde el capital humano regularmente es al que se le da mayor aporte, ¿no? Pero justo les decía, las organizaciones viven diferentes procesos, diferentes transiciones, incluso ya lejos de todo lo que podría ser denominado este proceso administrativo, van a surgir situaciones contextuales a nivel micro o macroeconómico, que serían, por ejemplo, estas estructuras de las que quiero vincularlas a la toma de decisión, en las cuales, ¿no? Incluso habiendo un adecuado y correcta instrumentación de un proceso administrativo,
pues estas situaciones pueden recaer en toda esta situación de anomalías que se presentan. Les mencionaba el ejemplo, por ejemplo, de la pandemia, de que todas las empresas tuvieron un problema muy importante porque primero hubo ¿cómo decirlo? No un paro en la producción, algunas empresas sí, por supuesto, algunas industrias tuvieron que hacer un paro de labores, pero otras sufrieron, ¿no? Como esta limitación para la productividad, incluso bajo estándares de calidad y todos estos procesos que se dan al interior para hacer un uso eficiente de los recursos, pues era imposible realmente sostener este tipo ¿cómo decirlo? Como de labores. Pero eso no fue el acabos para estas organizaciones o para estas empresas. Lo que fue digamos, límite, ¿no? Para todas estas organizaciones fue el problema que hubo con las cadenas de valor y de distribución. Y esto sí afectó realmente porque de repente ya no se podía comercializar, los niveles crediticios se pararon también porque al no haber distribución pues no se hacían compras y al no haber compras pues no había dinero que circulara. Entonces esto fue, ¿no? Redundante en una crisis estructural, ¿no? Que fue el agotamiento de estas cadenas de distribución, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué decisiones podría tomar, por ejemplo, un CEO, un gerente de producción, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo podríamos flexibilizar el control, ¿no? Que está a cargo de la comanda o de la consigna que ha establecido la planeación gestada directamente desde un valor directivo? Y es justo en este tipo de decisiones en donde decimos, bueno, importa mucho el carácter del líder, si es carismático, si es empático, si es autoritario, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones van a darle forma o qué tipo de situaciones o de decisiones van a tener que instrumentarse precisamente para sostener a la organización en ese momento? Vimos que hubo, por ejemplo, muchísimos despidos por este paro, primero esta recesión productiva y también por el paro de labores de algunas industrias, pero también de muchas empresas, sobre todo las de servicios que de repente, ¿no? Ya no era posible sostener los mecanismos tradicionales, ni tampoco las actividades que se habían gestado a lo largo del tiempo, y digo a lo largo del tiempo, tal vez en los últimos 30 o 40 años, sobre todo en la instauración o la estructuración de esta época neoliberalista, ¿no? Donde el trabajo se había vuelto muy precario. Una de estas decisiones, por ejemplo, fue el teletrabajo o el home office que todos conocemos. Incluso nuestra universidad pasó por un síndrome de este tipo. Bueno, no sé si síndrome, porque sería mucho, pero digamos que el efecto de este contexto. No sé si a ustedes les tocó, porque ustedes son de sexto, pero justo, ¿no? La universidad inicia en 2019 y la pandemia empieza para nosotros ahí por el año de octubre, noviembre del 2000, perdón, empieza en octubre, noviembre del 2019 y para enero o febrero hay un paro ya, ¿no? Que es cuando se dictamina la cuarentena. Entonces ustedes como estudiantes, a los de presencial se les mandó a hacer educación a distancia. Esto también trajo una serie de transformaciones. No es el contexto, ¿no? De cómo se estaba suscitando esta mecánica social, sino más bien este tipo de decisiones que obligaron a muchos a corregir y a cambiar las dinámicas hasta ese entonces establecidas para la interacción social. Todo esto siempre ha pasado, ¿no? No a esta, digamos, no en esta analogía tan precisa o tan símil, pero sí se han suscitado diferentes crisis para las organizaciones en las cuales se ha tenido que tomar todo el tipo de variables en ese momento para tomar, ¿no? Este tipo de, primero de acciones disruptivas, pero luego también de innovaciones disruptivas. Y es aquí donde precisamente qué es lo que lleva a una persona con un cargo de liderazgo a instrumentar o llevar a cabo este tipo de decisiones, ¿no? Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué es, qué es lo que a ustedes les hace elegir una cosa? Por ejemplo, cuando hablemos de compras, ¿no? Van a comprar una chamarra y dicen, bueno, voy a escoger esta chamarra o la otra, ¿no? Es que la otra es para el frío y me va a proteger y se ve duradera y además no es de poliéster, es de lana, ¿no? Y entonces requiere más cuidados, pero me va a durar más y etcétera, ¿no?
pero la otra es más ligerita, abriga más, se ve muy bien porque como es de material sintético, pues tiene colores más, no sé cómo decirlo, despampanantes, ¿no? Y este es uno de los primeros asuntos que a los economistas les preocupaba. ¿Por qué? Porque ellos dictaminaban que los seres humanos tenemos necesidades infinitas, es decir, en este constructo psicosocial en el cual estamos inmersos, vamos a tender a querer obtener más cosas, ¿no? Es decir, ya no van a ser solo los recursos necesarios para autosustentarnos en la vida, sino a partir de mejorar estos recursos primarios o básicos, vamos a optar por otro tipo de mejores insumos. Entonces, de repente, la dieta, ¿no? En la Edad Media, que era tal vez papa, pan y leche, ¿no? La leche expresada en algunos efectos como la mantequilla o cosas así, ¿no? este, este tipo de condiciones sociomateriales, pues lo que permitían era un nivel de aspiración a la calidad de vida. Pero luego que se empezó a suscitar la indumentaria, ¿no? Traer mejor calzado, indumentaria que nos protegía del frío, y entonces todas estas necesidades sean de algún modo utilitarias, hasta que de repente, ¿no? El ser humano empezó a construir, porque si él tiene, por ejemplo, en este caso como de las chamarras que les pregunto y vayan pensando qué es lo que a ustedes les hace tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, una pregunta una pregunta correcta para este tema sería, ¿por qué escogieron esta licenciatura y no otra, ¿no? Y ahorita les voy a ahondar este tipo de respuesta, ¿no? Pero justo esto, ¿no? Empieza a haber una serie de insumos, empieza a haber una serie de situaciones que genera nuevas necesidades en las personas, ya no solo por un constructo utilitario, sino va a ser algo que Marx denominó el fetiche de mercado, ¿no? Es decir, a todos aquellos recursos o bienes que nos van a proliferar, no, que nos van a aportar cierto nivel de prestigio o un ascenso en la escala social, ¿no? Y esto lo llamó fetiche de mercado. Y de repente ya no era traer unos zapatos que fueran cómodos para caminar o que me protegieran para para caminar en cualquier situación o tener indumentarias necesarias para protegernos de las condiciones medioambientales, sino ya también iban a ser valores que iban a ser añadidos a estas mercancías o a estos bienes. ¿Para qué? Para otorgarnos algo de prestigio. Entonces, de repente, el comercio también trajo consigo estos nuevos intercambios de materias primas para precisamente proveer a las personas de este tipo de insumos. A esto nos referimos con necesidades infinitas. Cada vez que aparezca un nuevo producto, un nuevo material, un nuevo insumo en las mercancías, en los bienes y en nuestro caso ya en los servicios, pues esto va a crear ciertos fetiches para la adquisición de esos productos, ¿no? Entonces, dentro de toda esta teoría de la elección en la economía clásica, pues se dictaminaba esto. El ser humano, al tener necesidades infinitas, tendrá que maximizar el uso de sus recursos porque estos recursos sí son finitos. Es decir, aunque quisiéramos aspirar a tenerlo todo, no es posible porque no se podrían abarcar el total de las necesidades. Y esto se da mucho en marketing, ¿no? Genera una necesidad en el cliente, ¿no? Este caso que se volvió tan viral y un poco incróspito, no sé cómo decirlo, hasta un poco, para mí, ¿no? Un poco fuera como de lugar, ¿no? De, a ver, véndeme esta pluma, ¿no? Y lo vimos en situaciones de coaching y todo, ¿no? Funciona un poco así, pero luego vamos a empezar a entender que en realidad el ser humano, si en un momento va a escoger o a tomar decisiones por cumplir sus necesidades, después va a tender a elegir, ¿no? Con base a los recursos disponibles para tomar esas decisiones. Y posteriormente con esto que les decía del fetiche de mercado, ya no va a ser el máximo beneficio basado en los recursos disponibles y en las necesidades presentes, sino va a ser en otro tipo de estrategias sociales, que serían el prestigio y el ascenso social. Por eso, ¿qué creen? ¿Han visto que hay iPhones que hacen grandes artesanos de la orfebrería, ¿no? Que con diamantes de oro de 24 quilates y bla, 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 ¿no? Y por lo regular, por ejemplo, pues estos teléfonos no son el último modelo que salió. ¿Por qué? Porque esos productos, sí, productos, ¿no? Al ser artesanales llevan
muchísimo tiempo de construcción. Entonces, reunir los materiales, que el artesano pueda poner 1000 diamantes en un iPhone 14 Pro Max. Entonces, de repente, cuando alguien ya trae uno de estos fetiches de mercado, lo que se suscita pues es que tardó año y medio en hacerlo, ¿no? Y en realidad el teléfono ya pierde su valor utilitario porque ya no es para la comunicación en sí, sino se vuelve un recurso, ¿no? De prestigio para todos los demás. Es decir, este sujeto, ¿no? O esta persona, para no ponerle género, ¿no? Pero esta persona con ese instrumento, pues lo que está generando es un valor, un ascenso en la escala social, un nivel de prestigio que se va a ver representado en otro nivel, ¿no? Este prestigio va a traer otro nivel de beneficios, es decir, va a tener otro tipo de capital y de acceso social. Esto muy bien lo veía Marx, porque de repente decía, ¿no? Él en sus escalas de estratificación social mencionaba al menos tres, que era el proletariado, el burgués, ¿no? Y el capitalista. El proletariado como fin tenía la intención de reproducir su fuerza de trabajo pues para mantener el sistema de producción de manera viable. Después venía el burgués, que era aquel comerciante o dueño del taller que pues procuraba el comercio y que las mercancías se mantenían circulando pues para sostener la plusvalía de estos productos y así mantener el ejercicio del sistema económico. Y finalmente el capitalista, que era el dueño de los medios de producción, es decir, el dueño de las fábricas, el dueño de ciertas rutas comerciales, el dueño de los barcos, todo lo que era estructuralmente necesario para mantener el sistema económico en ese momento, ¿no? Y es aquí donde el prestigio muchas veces, ¿no? O si no en la totalidad de las veces, porque afirmar que nunca y todos, ¿no? Sería una generalidad muy, muy riesgosa, pero justo en este tipo de escala social, ¿no? Es donde el fetiche de mercado va a involucrar ciertos aparatos de construcción social y sobre todo, como les decía, la construcción en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se reflexiona esto? Por eso muchos de los grandes empresarios, ¿no? Que ha habido una disrupción y justo fue con Steve Jobs, ¿no? Que se presentaba con sus tenis New Balance, sus Levi's y sus playeras que decían que eran de $5 de Walmart, ¿no? Pero en realidad pues las playeras creo que eran de diseñador y todo eso, cosa que tendió a reproducir, por ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿no? Que decían, es que sus playeras son baratas. No, 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 de repente salió que sus playeras costaban, no sé, por decir algún número, $1000, ¿no? Y que sus pantalones también eran de diseñador y todo, pero se sistematizó y se simplificó, ¿no? La indumentaria precisamente como para evitar estos fetiches de mercado, pero se vieron representados en otro, porque no era la gran tendencia de la moda ni mucho menos, pero justamente se empezaron a marcar estas tendencias. Bueno, retomando lo de la teoría de las elecciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver, ¿no? Cómo partimos de esta racionalidad, ¿no? De la elección racional por el máximo beneficio al máximo satisfactor, ¿no? Que sería esto de los fetiches, y luego vamos a entenderlo a través de la construcción del capital social, ¿no? Con todo esto del ascenso en la escala social y el prestigio. Para nuestra sociedad no es muy diferente a lo que postulaba Marx, ¿no? De hecho, ahora cómo dividimos las clases sociales, ¿no? En clase baja, clase media y clase alta, ¿no? Y cada Oiga, uno, profe, y, adelante. tam- y también en nichos de mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente sí lo dividimos en clase alta, clase media y clase baja, pero a partir del marketing lo dividimos entre, no sé, A, B, 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 C, más una cosa así, ¿no? O sea, la sociedad la convertimos y la estratificamos a partir de nichos de mercado, dependiendo de lo que estemos buscando vender o de lo que estemos buscando ofrecer en el mismo contexto. Fíjate que sí, y justo aquí va, ¿no? ¿Por qué nichos de mercado, no? ¿Qué es lo que hace que de repente ciertas marcas, por ejemplo, han visto Hermes, ¿no? Que Hermes no hace publicidad, ¿no? Creo que solo tiene ahí un par de cosas en la Quinta Avenida, ¿no? Porque se vuelve de nicho. Es más, para poder acceder a ellos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Como tienes que tener invitaciones o tienes que comprar cierto artefacto que por sí mismo es somero, o sea, porque ni es la gran bolsa, ni es el gran cinturón, ni nada, ¿no? Por lo regular es un artículo simbólico. Y esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante porque también interviene en la toma de decisiones. Pero justamente el nicho de mercado se vuelve el mayor efecto del fetiche de mercado, ¿no?
es decir, donde se construye la mayor posibilidad de ascenso social, la mayor posibilidad de prestigio. Y sé que van a decir, y este profe ya está desvariando, ¿qué tiene que ver economía clásica con Marx y con todo esto? Yo la verdad no soy tan marxista, ¿no? Pero el marxismo es una metodología, o es un método más bien, es un método que nos ayuda a entender la realidad y justamente en la toma de decisiones, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, el proletariado, ¿no? Que era todo esta masa o esta leva de población que trabajaba en las fábricas, estaba construida así, cuáles eran, ¿no? Su toma de decisiones en estos sistemas donde las presiones estructurales de la sociedad estaban tan determinadas o tan construidas precisamente para evitar la movilidad social, que es un tema que también justo hace poco tiempo, y diría hace un par de años, se nos ha suscitado a nosotros, ¿no? Que por ejemplo en nuestro sistema económico hay muy poca movilidad social. Y movilidad social no es otra cosa que el ascenso social. En un principio, por ejemplo, esto era posible, romper este tipo de estructuras era posible a través de los sistemas de afiliación y parentesco, ¿no? Estos sistemas de alianza que se daban, por ejemplo, entre las familias nobiliarias y todo, pero no solo en ellas, también, ¿no? En estratificaciones sociales más bajas, por decirlo así, no es de manera peyorativa, ¿no? Pero como se construyó el concepto. Sin embargo, ahora hay otro tipo de condiciones en las cuales nosotros podemos tener estos ejes de movilidad, pero recae muchísimo en una conexión o en una interconexión que se va a suscitar precisamente entre las estructuras sociales, ¿no? Y nuestras condiciones sociomateriales. Por eso dicen, es que salir de la pobreza no es imposible, ¿no? El que trabaje y que no sé qué, no sé, ¿no? El pobre es pobre porque qué, y no es cierto. Díganle esto, por ejemplo, a un obrero que todos los días se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que viajar o desplazarse 3 horas a su trabajo, que trabaja 10, 12 horas en la fábrica, ¿no? Con jornadas de pago extemporáneo mínimo sin estas condiciones, que luego tiene que regresar, ¿no? En medio del bullicio social, ¿no? De la movilidad que ofrece el transporte público a su hogar. Entonces es una persona que termina trabajando incluso 16 horas al día, ¿no? Recurriendo o apoyando este tipo de cosas. Sin embargo, el que existan presiones estructurales, ¿no? No significa que determinen la condición de un individuo, porque a final de cuentas va a obedecer a este tipo de consideraciones que les digo que es la toma de decisiones. Sin embargo, aunque las presiones estructurales presionan, no determinan, es muy difícil romper con ellas, ¿no? Y es justo donde este tipo de cosas empiezan a tener otro tipo de significado y es donde el nicho, ¿no? El nicho que nos menciona Rebeca se vuelve tan importante. ¿Por qué? Porque en una sociedad tan estandarizada, en una sociedad construida de manera volumétrica, de manera, digamos, ya incluso homogenizada, trajo consigo un asunto muy importante en la toma de decisiones, que fue la sobreespecialización, y era cómo salirnos, ¿no? De esta homogenización para entrar en la heterogenización, ustedes me entienden, se me lenguó la traba, este, justo aquí, ¿no? Empieza a haber otro tipo de decisiones, y yo es donde les pregunto, ¿no? ¿Por qué decidieron estudiar esta carrera, ¿no? Si alguien quiere contestarla, adelante, ¿no? Va a venir un nuevo heredero de la teoría marxista, ¿no? Que es Gramsci. Gramsci me encanta porque él construyó dos dimensiones de análisis para la toma de decisiones y para ello hizo un constructo social. Él determinó que había únicamente dos clases sociales, en lo general, ¿no? Porque cada una con sus peculiaridades, ¿no? Porque incluso para Marx cada sistema o estratificación social tenía sus peculiaridades, ¿no? De entrada, por ejemplo, el proletariado, de repente del proletariado se desprendió el lumpenproletariado. El proletariado era todo aquel que vivía en la zona circundante a la zona productiva, ¿no? Y era con esta posibilidad de trasladarse de manera más inmediata, pero el lumpenproletariado vivía afuera de las grandes capitales porque al generarse un sistema productivo en una ciudad se generaban muchos enclaves productivos y esto generaba el desplazamiento de esta población y en nuestra analogía, ¿no? Por ejemplo, en algún principio, ¿dónde está el centro de negocios y comercio en la Ciudad de México? Pues en el centro, todo lo que sea el Zócalo, ¿no? Reforma,
Polanco, ¿no? Dividiendo todo esto. Pero pues se volvieron zonas muy caras y por lo regular la gente se empezó a desplazar. Entonces, ahora esta zona limítrofe, esta periferia que llamaba Marx, pues sería toda la zona circundante entre Ciudad de México y Estado de México. Pero ¿qué creen? También se llenó de comercio, se llenó de gente y todo. Y ahora empezaron a haber nuevas zonas, ¿no? Para esto que Marx denominaba el lumpenproletariado, que ya serían regiones más extensas como Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán, etcétera, ¿no? Ya son lugares muy alejados realmente de la zona productiva, ¿no? Bueno, Gramsci retoma un poquito estas ideas de la construcción social y ya hace una diferenciación que es súper importante para la toma de decisiones. Y él establecía dos tipos de clases sociales, las clases dominantes y las clases subalternas o subordinadas, ¿no? Pero yo prefiero subalternas, ahí depende un poco de la tal vez de la traducción, ¿no? En realidad Gramsci propone esto, ¿no? Dice, hay una clase social, ¿no? Que puede decidir qué hacer, ¿no? Y esta va a ser la clase dominante. Dice Blanca García, depende de las necesidades de cada quien. Pues realmente sí, si se pusieran, ahorita llego al punto, ¿no? Pero si se pusieran a pensar qué querían ser cuando eran, pues en este caso niñas, ¿no? Muchachas, chiquillas, ¿qué querían hacer, ¿no? No sé, a lo mejor estrellas de rock and roll, ¿no? Contar pan, ¿no? Vender globos, ¿no? No hacer nada, ¿no? Vivir con los papás todo el tiempo, porque pues así, ¿no? Era a lo mejor nuestra aspiración, ¿no? Ir a la luna, yo me acuerdo que justo a nuestros papás les tocó esas etapas donde pues estaba toda esta guerra espacial y muchos querían ser astronautas, ¿no? Va a variar un poco, ¿no? Este eje de construcción de las necesidades, pero en un recurso primario en estos niveles de inocencia, ¿qué querían ser cuando fueran grandes, ¿no? Y es justo aquí donde Gramsci, ¿no? Deja toda esta capacidad de elección a las clases dominantes y dice, por ejemplo, ¿no? Las clases dominantes, al ser dueñas de todos los recursos financieros y materiales, pues pueden decidir si ser estrellas de rock, si estudiar un año esto, si estudiar el año otra cosa, si deciden irse un año de vacaciones por paseo en yate o en un crucero, o tienen su propio crucero, ¿no? Etcétera. Todos los demás, ¿no? Vamos a tener que tomar decisiones con base a las presiones estructurales en las que estemos insertos. Y esto abarca no solo a nosotros, como ustedes como estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que están aquí delimitadas primero por las oportunidades que tengan para integrarse a un sistema de educación-enseñanza, y el otro va a ser, por ejemplo, la oferta que haya en el mercado de trabajo. Todas estas van a ser presiones estructurales para ustedes. Entonces, si ustedes me dicen, es que yo escogí humanidades y narrativas multimedia porque me gusta muchísimo el diseño, el desarrollo y todo. No, porque hay un sentido primero de la elección racional, que es decir, pues no voy a estudiar antropología como el maestro Javier para no morirme de hambre, ¿no? O no voy a estudiar filosofía para no terminar como esos locos con pensamientos disruptivos de filosofía y letras, ¿no? No, en realidad ustedes están tomando esta decisión. Adelante, Rebeca, por favor. Yo sí tomé la decisión porque ya había estudiado algo parecido y aunque en realidad sí el campo laboral está muy competido y es muy complicado hacer algo en cuestión de comunicación, no me equivoqué. O sea, volvería a escoger una y otra vez algo relacionado con la comunicación y con las redes y con algo así. O sea, sí sé que es, como dice uno a veces no selecciona tanto como por las necesidades, sino sí va más como a la tendencia de lo que te gusta y lo que quieres lograr al final, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que así como decía usted, de chiquita siempre, no tenía idea de qué quería hacer, pero sí muy joven sabía que por las películas yo quería trabajar en revistas, ¿no? Y quería escribir. Y Ah, después pues ya me di cuenta de que sí era lo mío y sigo diciendo lo mismo, aunque muera de hambre, ¿no? Y aunque esté competido el campo, yo sigo diciendo que estoy bien en donde estoy en la comunicación y en humanidades y sí, o sea, sí, uno muere de hambre, pero pues cuando mueres de hambre por gusto está padre. Entonces, así es esto. claro, claro. No, no te vas a morir de hambre, al contrario, yo te auguro mucho éxito en tus proyectos y en tus empresas, ¿no? La verdad es que hay que tomarlo justo como lo hace con Rebeca, ¿no? Con este sentido, digamos, como de recapitulación autobiográfico, ¿no?
pero en realidad son muchas cosas las que nos llevan a tomar este tipo de decisiones. Incluso, pues ya en teoría psicológica y todo, vamos a encontrar a Jung, y sobre todo a Freud, ¿no? Que muchas de estas decisiones van a estar permeadas por el eje constructivo que tenemos en efectos psicoemocionales como la codependencia y bla, 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 ¿no? Justo les decía la vez pasada, mucha de esta disrupción, ¿no? En el ejercicio de rol que tenemos se suscitó en los años 70 con el término del liberalismo económico y el nacimiento del neoliberalismo. Es donde hay una verdadera disruptura, ¿no? En el ejercicio de rol y sobre todo en esto que menciona Rebeca, en donde ya hubo una mayor independencia para las nuevas generaciones para decidir qué estudiar, porque hasta antes de esto, ustedes estaban muy chiquitas y yo también, pero todavía a lo mejor ni estábamos en proyecto, ¿no? Pero justo, ¿no? Antes que había esta herencia que venía emanada desde tiempos feudales, medievales, ¿no? Que si yo tengo un taller de zapatos, tú vas a ser zapatero. Si yo soy doctor, tú vas a ser doctor. Si yo en esos tiempos era escribano, tú ibas a ser escribano, ¿no? Entonces había esta traslapación del ejercicio, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta que es la construcción de la teoría de la elección? Pues muy, muy limitada justamente a lo que les digo, a las presiones estructurales en las que vivimos, ¿no? De mucho de esto, queridas estudiantes, se pasó así, ¿no? Incluso en esta nueva traducción, por ejemplo, que hubo de los sistemas de los modelos de enseñanza, por ejemplo, el modelo finlandés, que precisamente dijo, no necesitamos tanta sobreespecialización, ¿no? Ya no es siquiera la especialización necesaria, lo que necesitamos es reactivar el mercado de trabajo y para ello, ¿qué se hizo? Innovar en carreras técnicas, es decir, cubrir los puestos de trabajo que se necesitaban, ¿no? En este mercado laboral. Son todas este tipo de condiciones. Yo les digo, sí, va a haber efectos, ¿no? En los cuales nosotros podemos romper precisamente estas presiones estructurales, justo lo que hizo Rebeca, ¿no? Porque ella idealizó, formuló, planificó, estratificó y llevó a cabo, ¿no? O sea, se aventó literalmente todo el proceso administrativo para llegar a su éxito, ¿no? Entonces, justo aquí va a empezar a haber una verdadera deconstrucción y racionalidad, ¿no? Y yo diría no racionalidad como conciencia en la toma de decisiones, qué es lo que nos hace elegir esto, ¿no? El caso de Rebeca, perdóname Rebeca si abuso de tu ejemplo, ¿no? Pero no tengo otros, pero este es muy, muy práctico, ¿no? Rebeca lo racionalizó a partir de esta introspección que tuvo, ¿no? Al decidir, a mí me gusta esto, yo me veo haciendo esto, yo quiero lograr esto, voy a conseguir lo otro, lo demás no importa porque el objetivo ya estaba bien planteado, ¿no? Y entonces, independientemente del camino que haya que tenido que seguir, fue flexibilizando esas piedritas en el camino que les digo que se llaman vicisitudes y seguramente quitó la mayoría de ellas, algunas las ignoró y seguramente en otras se sentó un rato a ver pasar el tiempo un poco en lo que se resolvía algo, ¿no? Justamente, ¿no? Esta toma de decisiones se va a enfocar en estos criterios, primero de planeación, ¿no? De control, de dirección, ¿no? Para llegar a los resultados. Es algo de lo que nos propone Gramsci precisamente. Nosotros tenemos que entender las presiones estructurales en las cuales estamos insertos para poder romperlas de algún modo, ¿no? Porque no hay destino, no estamos limitados a todas las condiciones. Es complicado, es difícil, sí, pero con esta información nosotros podemos ver en función a qué vamos a hacer este uso correcto de nuestros recursos, ¿no? Dice Blanca, depende, ese ya lo leí, dice Ana María, yo hasta la fecha desearía hacer doblaje de voces. Sí, no, y aparte está impresionante todas estas licenciaturas. De hecho, son como carreras bien de nicho, Ana María. No sé ahorita cómo esté la distribución, pero una de estas licenciaturas incluso estaba avalada creo que por la embajada británica o algo así. Tenía un primo que estudiaba esto en una carrera de estas de doblaje y creo que son además súper carísimas y todo, ¿no? Lo cual se vuelven presiones estructurales, ¿no? ¿Cómo accedes a este tipo de licenciaturas si son carísimas, si el cupo es muy limitado, si necesitas... Una de estas carreras que precisamente obedece a esto, por ejemplo, es el de hotelería internacional o algo así, ¿no? Que tienen que hacer, o el de chef, ¿no? Que tienen que hacer prácticas internacionales, no sé, 20 prácticas internacionales a lo largo de la carrera o algo así, y prácticas nacionales y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se vuelven como carreras muy difíciles, ya no solo por el acceso, sino para sostenerse en ellas, ¿no?
Medicina es otra, por ejemplo. Este tipo de carreras pues están muy limitadas porque son súper demandadas. En realidad la oferta es muy poca, ¿no? La demanda es absoluta. En la UNAM es súper complicado, ¿no? Pero bueno, entendiendo precisamente cómo romper, ¿no? Este tipo de presiones es algo de lo que nos dice Gramsci. Nosotros todo este tipo de decisiones las vamos a basar y las vamos a instrumentar con base a nuestra posición o a nuestro contexto socioeconómico, ¿no? Por decirlo así. Luego va a haber otras variables más, ¿no? Yo les llamo dimensiones de análisis, que era lo que les decía, hay que, para entender alguna situación hay que establecer categorías, luego dimensiones y luego objetos de análisis, ¿no? Pero en realidad van a ser diferentes dimensiones de análisis las que nos van a permitir tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, las decisiones particularmente nunca van a estar, ¿no? De manera, ¿cómo decirlo? Tomadas de manera arbitraria. Va a haber todo un constructo que va a tender a representar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta de por qué elegimos lo que elegimos está basada primero en un constructo autobiográfico, ¿no? En esta posibilidad de ver cuáles son los insumos a los cuales yo quiero acceder. Después esta revisión de lo que tenemos disponible como recursos materiales, y aquí puede ser conocimientos, finanzas, el gusto, etcétera, ¿no? Todo aquel insumo que aporte para tomar esa decisión y posteriormente todo aquello que se involucra con la estructura o con la superestructura, porque a lo mejor yo quiero ser eh, ¿qué podría ser? Matemático, ¿no? Pero soy malísimo en matemáticas y estudio y no logro enmendar mis deficiencias, ¿no? Entonces aquí ya va a ser un autovalor asignado de los recursos que yo tengo para poder acceder a eso. Pero luego la superestructura que va a suscitar, por ejemplo, si vivo en un sistema de educación deficiente, en donde, por ejemplo, esa carrera no existe, que tendría que desplazarme a otro lugar, pues esto va a ser una superestructura, porque ya no va a estar determinada únicamente por mi propio medio, sino ¿por qué? Por una condición superior a mi propio medio. Y esta sería la superestructura, que es lo que les digo. En ciertas condiciones, las organizaciones van a tener su planeación, a nivel microeconómico van a funcionar muy bien, pagan impuestos, todo, ¿no? Pero a nivel macro, ¿qué se va a suscitar? Pues ciertas incidencias. Por ejemplo, ahora que está la discusión o que estuvo la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y los impuestos arancelarios al acero que proponía Trump, ¿no? Del 40%, pues era un discurso político, no era en realidad el efecto. ¿Por qué a México no se las aplicaron inmediatamente, pero sí a China? Pues era parte de esta paridad del discurso, pero por lo pronto, ¿no? La industria del acero sufrió la merma de toda esta, eh, ¿cómo decirlo?, amenaza, ¿no? De los acuerdos internacionales. Y seguramente para el mercado chino se vuelve una complejidad difícil de resolver, porque ahora, ¿o qué hacen? O reducen su capacidad de producción, ¿no? O buscan un mercado alternativo para subsanar todos aquellos insumos que ya no van a poder obtener de ese comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces, si yo tengo una cerera, por ejemplo, en China, pues ya, ¿no? Tengo que hacer estas adaptaciones, buscar mercados emergentes o una innovación disruptiva que me procure tomar nuevos productos y dedicarme a un nuevo nicho de mercado, ¿no? Y digo nicho no en esta sustentabilidad como de prestigio, sino abarcar algo que sea de manera especializada precisamente para aplicar esta innovación disruptiva que pueda proponer. Entonces va a haber una serie de situaciones contextuales que primero a nosotros nos obligan a tomar decisiones y que cuando hablamos de empresas va a ser, van a influir muchísimo más, ¿no? Por eso les digo para Gramsci, ¿no? Los verdaderos, los que pueden tomar estas elecciones, digamos, como de libre albedrío en su totalidad, pues van a ser no solo los dueños de los medios de producción, sino aquellos que controlan el capital de algún modo, ¿no? Para todos los demás, incluso para los empresarios que tienen que estar, ¿no? Trabajando o interactuando con las presiones estructurales, pues va a ser una permeación de las decisiones que los van a afectar, ¿no? Todo este tipo de cosas, muchachos, es para decirles esto, el liderazgo está construido en contexto, ¿no?
quiten un poquito de la mente esto de, es que existen 7 tipos de liderazgo y yo sé que los contenidos lo dicen y todo, pero esta es una manera reflexiva, ¿no? Constructiva de entender el liderazgo. El liderazgo no solo va a estar basado únicamente en la toma de decisiones, ¿no? Digamos a nivel productivo, va a estar basada en la toma de decisiones para solucionar los problemas que se presentan en ese contexto para la organización, ¿no? Independientemente de cuáles sean estos problemas, el líder debe estar preparado no solo conceptualmente y teóricamente, sino en la experiencia misma, es decir, tener un criterio y un carácter para hacer frente a la situación, ¿no? Entonces, justo aquí es donde un líder precisamente no va a tomar las decisiones con base únicamente a lo que ya tiene establecido, sino a las adecuaciones y a la flexibilización que pueda hacer para llegar al propósito establecido. Por ello es súper importante que un líder siempre tenga una buena planificación e incluso en el proceso de control, en donde se deberán tomar como estos discernimientos de cómo va el proyecto, si se hace una flexibilización, si se deconstruyen ciertos mecanismos u objetivos para llegar a la meta, perdón, creo que meta es antes que objetivos, ¿no? Si se deconstruyen para ciertas metas, ¿no? Para poder llegar al objetivo o al logro, pues va a depender precisamente de la capacidad que tenga este líder para adaptarse al contexto, para resolver los problemas que se susciten en el contexto y sobre todo para que pueda emplear los recursos disponibles si hablamos de capital humano, financiero, tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder solventar, desasolvar o resolver esas situaciones que se están presentando. Entonces, revisando los grandes, ¿no? ¿Cómo decirlo? Arquetipos de liderazgo que tenemos construido como Jobs y Wozniak haciendo computadoras en su cochera, ¿no? Mark Zuckerberg, robándose Facebook, ¿no? De su compañero de cuarto, ay, no sé, tenemos ahí un buen que no se me ocurre, el caso de McDonald's, ¿no? Que es impresionante el cómo, ¿no? Se hizo este eslabonamiento productivo para el sistema alimentario, o sea, realmente fue una adaptación del modelo fordista a la alimentación, ¿no? Pero todo este tipo de situaciones, ¿qué es lo que nos dejan como ejemplificación para el análisis, digamos, de los estudios de caso, basados en esto de liderazgo y toma de decisiones? Pues es esto, precisamente entender cuál es el problema y llegar a resolverlo. Por eso mucho de esta administración científica que se propuso con el modelo tayloriano fordista fue precisamente cómo resolver los problemas de la mecanización o de la sistematización de la producción. Y fue el eslabonamiento productivo en ese momento. Justo ahora las grandes armadoras del mundo de autos pues siguen funcionando en este eslabonamiento productivo. También hay muchas situaciones que han cambiado poco, por ejemplo esto de los enclaves productivos que se suscitaron durante la revolución industrial, pues no han cambiado en nada. Hay una, no recuerdo si es General Motors, creo que es la General Motors de Silao, en Guanajuato. Este es un ejemplo de estudio de caso de cómo se desarrollan los enclaves productivos. Llega esta armadora de autos, la más moderna de la empresa, es que no recuerdo si es de General Motors o de Ford, pero es una marca, es estadounidense, ¿no? Y entonces llega la armadora y todo, pero alrededor de ellos se genera esto que les digo que se llama enclave productivo. Entonces de repente, pues ellos arman el chasis, el motor y todo eso, pero necesitan, por ejemplo, una industria o una fábrica que produzca los plásticos que van en el volante, ¿no? Necesita una industria que produzca todo el textil para los asientos de auto. Necesita otra que haga todos los tapetes y entonces se van generando pequeñas industrias alrededor de la gran industria. Este tipo de cosas a nivel productivo son súper importantes, pero sobre todo a nivel, digamos, de gestión social, se vuelven también muy, muy intensos y por eso hay mucha preferencia porque este tipo de industrias lleguen a nuestro país. Es aquí, por ejemplo, donde las decisiones que se van tomando pueden afectar no solo a la organización, sino a otras industrias. Cuando hablamos, por ejemplo, de servicios, no es tan frecuente, pero sí se vuelve de algún modo menesteroso que esto se vuelva realmente algo eficiente.
Por ejemplo, en telecomunicaciones nos ha pasado que cuando de repente tiembla no podemos hacer llamadas, se bloquean y se caen todas las redes de telefonía, ¿no? Bueno, el servicio pues es ofrecernos llamadas, datos y en algunos casos video, ¿no? De manera móvil. Pero para que esto se lleve a cabo, las grandes empresas, incluso Telcel, ¿no? Que es la más grande de nuestro país, requiere de poder ofertar, y estas son decisiones que se van tomando a otro tipo de proveedores. Por ejemplo, se contratan proveedores para darle mantenimiento a las radiobases o cuando hay un cambio de equipos, que fue lo que pasó cuando recuerdan que estuvo mucho tiempo de moda lo de Gigared y luego el 5G, ¿no? Y esta transición pues también se requirió de una gran inversión en fuerza de trabajo. Entonces se contrataron proveedores para hacer este tipo de cambios en los equipos de radiofrecuencia. Estas consideraciones nos llevan precisamente a esto. ¿En qué momento se toman estas decisiones? ¿En qué momento un CEO puede decir, oigan, ¿saben qué? Este tipo de inversión nos va a llevar a mejorar nuestro servicio, a tener menos errores o menos fallas, etcétera, etcétera, y entonces es necesario. Justo aquí va a haber una revisión del marco contextual del sistema social y financiero, pues para tomar estas decisiones. Es decir, ya está la nueva tecnología y entonces vamos a invertir para cambiarlo todo porque sí, porque a mí se me ocurrió. No, definitivamente va a haber esta racionalidad económica, ¿no? En el que yo voy a invertir tanto para ganar tanto o simplemente para sostener la marca en el tiempo, que hay una contradicción aquí, ¿no? Hace como un año creo le hicieron una entrevista a Slim y le decían que cómo iba el caso de Telmex y dice, bueno, es que Telmex no me aporta nada, de hecho yo estoy subsidiando a Telmex porque ha dejado de reportar ganancias desde hace algún tiempo, ¿no? Y pues Telmex fue la empresa de comunicaciones en México y no solo en México, o sea, en el mundo. Creo que fue la primera empresa que conectó a Europa con América, ¿no? A través de un cable submarino que, según yo recuerdo, era de fibra óptica. Pero justo esto fueron decisiones que llevaron estas innovaciones disruptivas para que las empresas se sostuvieran en el tiempo. Va a haber otros casos en donde esta toma de decisiones no va a ser tan congruente o no va a ser tan satisfactoria. Y justo estudiar este tipo de casos, ¿no? Tomar en cuenta más bien estos estudios de caso, pues nos pueden llevar a entender cómo funcionan las tomas de decisiones, porque en algunos momentos funcionan de manera hasta milagrosa y sorprendente y por qué en otros son como casos de fracaso épico, ¿no? Está el caso de Kodak, ¿no? De que le llegan a Kodak diciéndole, oye, es que hay que hacer cámaras digitales. No, 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 yo voy a seguir haciendo fotografía y revelado de fotos. Ese es el verdadero negocio, ¿no? Y entonces se fue en el tiempo y parecía que cada vez que se resistía a este tipo de conversión, ¿no? Digamos, de lo análogo a lo digital, pues se clavaba más. Era como cavar el hoyo, ¿no? Dice mi hermana, hay gente que está en el hoyo y todavía se echa tierra encima, ¿no? En lugar de salir, ¿no? Y ese es el caso como de Kodak, ¿no? Kodak fue cavando y cavando y cavando y cuando ya estuvo muy abajo, en lugar de intentar salir, empezó a echar tierra para ver si así salía, ¿no? Entonces vendió todas sus patentes, se deshizo mucho de su nicho de mercado, ¿no? Empezaron a proliferar y lo cual trajo quiebra, ¿no? Caso también que pasó con Blockbuster. Incluso Blockbuster pudo haber comprado Netflix, ¿no? Y dicen, pues con eso hubiera salido y era un muchacho ahí que ofrecía un servicio porque ni siquiera el dueño de los recursos o de los insumos, ¿no? Y le dicen a Blockbuster, oye, ¿qué onda? Pues es que vamos a... No, 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 es que eso no va a funcionar y que no sé qué, que lo bueno es esto y todo, ¿no? Y también tuvo como una serie de cosas que le hubieran permitido subsanar esto, ¿no? Adelante, Rebeca, por favor. Oiga, profe, pero un caso así como interesante y que a mí me gusta un montón en lo personal es Simi, ¿no? O sea, Oh, sí. como de tener un montón porque sabe que tiene muchísima competencia en muchas cosas, pero ha sido como de los pioneros en estar tratando de picar en todos lados, ¿no? Ahora ya tiene que el gel en bolsita, que ya sacó la parte de Baby Simi, lo de la veterinaria y así, o No, sea, ya tiene hasta su nicho de belleza, ¿no? De y sus si ya tiene productos. un mercado tan grande y tiene su tienda donde tú puedes ir a comprar tu peluche y lo vistes y lo desvistes las veces que tú quieras. Entonces, creo que son de los ejemplos contrarios en donde en lugar de irse hacia abajo porque no encuentra o sea, porque hay muchísima competencia,
busca la manera de entrar en cada uno de los nichos de mercado y convertirse en una de las potencias, sobre todo porque sí hay una competitividad en cuanto a precios, ¿no? Si nos vamos a cuánto cuesta un medicamento en farmacias similares, en comparación con las patentes o las farmacias grandes, la gente sí lo compra, ¿no? Hay gente que ya tiene identificado que los lunes son lunes de promociones para las farmacias similares, ¿no? Esta extensión de doctores, y hay muchísima gente que prefiere ir a la similar que pagar una consulta mucho más cara. Entonces, creo que es de esas empresas y de esas personas que no ha dejado de picar piedra, pese a que encuentra miles de cosas ahí que si no funcionan, que si no tienen patente, que si lo que sea, como que ha intentado meterse en cada nicho y lo ha logrado. Ha tenido una empresa, bueno, más bien una estructura de comunicación tal que le ha funcionado un montón. A mí, en lo particular, la última campaña que sacaron que es similar a una Catrina y tenías así tu monito de Catrín, ¿no? Y entonces ahora es similar a Santa Claus o similar a un duende y tienes tu monito así. Como que todo lo han ido bajando tan bien que, bueno, hasta en Aztlán están con una estación, ¿no? Entonces, pues creo que está muy padre, es el caso contrario. Sí, la verdad es que sí, sí, me parece un muy buen ejemplo. De hecho, aquí no es nicho de mercado, aquí sería como masificar para el mercado, ¿no? Y cada empresa ha tenido como estos problemas. Yo te voy a mencionar, apoyándome en este ejemplo que das, de estas construcciones, cómo se aleja del nicho precisamente. El primero sería Telcel. En esos tiempos Telcel, ¿no? La competencia era Yusacel. Yusacel le ofrecía servicios de comunicación radiotelefónica para empresarios, ¿no? Y que llegó Telcel y dijo, no, 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 a ver, espérate, ¿no? Todo el mundo debe tener posibilidad de acceder a este tipo de servicio y lo masificó. Entonces Telcel generó una cosa que fue aquí estructural para las telecomunicaciones, que fue el sistema de prepago, porque toda la telefonía móvil era a través de contratos pues carísimos, ¿no? Y Telcel llega con sistema de prepago y ¿qué crees? Funcionó tan bien que vendió este sistema de prepago en Estados Unidos y ahí fue donde se vino el boom, ¿no? Porque de repente la gente ya podía acceder. No había una plataforma, en realidad aquí el negocio no fue la telecomunicación ni nada, fue el sistema de prepago lo que permitió el crecimiento de esta empresa, ¿no? Otra que es, yo creo que muy significativa, Mac. Mac contra PC, ¿no? Mac contra Windows, ¿no? Porque Mac sí era como que, todo el mundo debe tener una Mac, el estilo Ford, ¿no? Pero eran carísimas. ¿Y qué hace Bill Gates? Pues con su sistema operativo lo que hizo fue sofisticar, ¿no? La distribución de equipos de cómputo en masa para que todo el mundo pudiera obtener una computadora. Son cosas que transforman la realidad social. Esto del doctor Simi también transformó la realidad social en la que vivimos, porque antes una consultita con un médico, ¿no? Privado o de esta índole, donde tú tuvieras que no fue un sistema de asistencia social, de salud social, era carísimo, 500 pesos mínimo una consulta, ¿no? Y de hecho las consultas en sí antes costaban, no, ahorita creo que andan como en 50 pesos, ¿no? Si me equivoco que Rebeca me confirme. Yo también voy ahí, pero pues empezaban en 20 pesos y de repente una caja de aspirinas, que por ejemplo la de patente te costaba, no sé, 50 pesos porque es barata, pero la de similar es 5 pesos, el ibuprofeno, o sea, vas ahí, te cuesta, no sé, 30 pesos, ¿no? Contra el de patente que cuesta 180, ¿no? Vitamina B12 con diclofenaco, que es esta, ¿cómo se llama? Doloneurobión, ¿no? El de 30 pastillitas te cuesta como 600 pesos y en el Simi te cuesta 100 pesos. O sea, es impresionante. Esto, ¿no? Trajo consigo una serie, ya dejemos teorías de la conspiración porque vimos el golpeteo que se hizo, ¿no? De esto de similares. No es lo mismo, pero es igual y que el efecto del ingrediente activo y bla, 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 ¿no? Lo que sí hizo una transformación, incluso en el cuidado y la atención de la sociedad para el tratamiento de enfermedades, porque muchas veces la gente no iba al doctor porque era caro, y era caro no solo por la consulta, porque de consulta eran 500 pesos, pero de medicamento eran otros 2000 pesos, ¿no? Y entonces esto dificultaba mucho el acceso a la salud pública, porque si no era en la consulta de tu clínica familiar, pues para mucha gente, vivimos en un país donde hay 30 millones de pobres, donde 20 de esos tal vez viven en pobreza extrema, donde
no se gana ni $1 al día, ¿no? O las familias no sobreviven con $1 al día, según la UNICEF y la OMS, ¿no? Y el Banco Mundial, ¿no? El asunto era eso vino a transformar nuestra sociedad y como dice Rebeca, se masificó tanto los servicios de salud, se volvieron tan accesibles que esto permitió la proliferación de este modelo de negocios, ¿no? De repente, como dice Rebeca, ya está tan masificado que de repente ya se crearon nichos de mercado dentro de la propia marca, que sería todo esto como de cultura de belleza, como de diseñador, porque hasta nombre tienen y todo, y están bien bonitos, y la verdad que sí, ¿no? Por ejemplo, el protector solar, ¿no? Ya si vas el domingo lo encuentras al 3x2 y sí está bueno, ¿no? Entonces empiezan todo este tipo de disrupciones en cuanto a los modelos de negocios establecidos. Y justo en estos ejemplos que podemos ver, elecciones. Y justo aquí es donde podemos ver, ¿no? O evaluar cuándo se toman buenas o malas decisiones y qué creen, ¿no? Ya para hacer nuestra pausa de las 12, ya saben, 1 minuto o 2, pero justo en esta consideración, las elecciones, ¿no? Solo pueden ser evaluadas hasta que termine el proceso administrativo. Va a haber puntos intermedios, digamos como coyunturas, en las cuales se podrá deconstruir o tomar ciertas rectificaciones en las decisiones, pero en realidad la evaluación más importante es cuando termina el proceso. Y justo de aquí, independientemente de las condiciones, es decir, si hubo utilidad, plusvalía o ganancia, como quieran llamarlo, o hubo fracaso, ¿no? Porque ahorita les cuento un estudio de caso también que va a ejemplificar una mala toma de decisiones que al final genera un acierto económico para una empresa, ¿no? ¿Les parece entonces bien si hacemos 1 minutito de receso para que rellenen su agüita o algo? Porque a mí ya se me acabó el café. Entonces, 1 minutito y regresamos si les parece bien, ¿va?
He vuelto, ya están de regreso, perdónenme. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, para no desvariar tanto, hay un caso que a mí me gusta mucho citar, ¿no? De algún modo. Recuerdan que a lo mejor no están enterados, pero sí, sí, les comento de cualquier modo. Estaba el caso de Volkswagen. Recuerdan que hubo una controversia muy fuerte porque Volkswagen falsificó todos los tests que hizo sobre sus vehículos para todas las partículas contaminantes y reportó mal estos datos a la comunidad europea. Entonces llegó la comunidad europea y le dijo a Volkswagen, pues sabes qué, te voy a multar porque esto no se hace, que no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces pensaron todos pues que la multa iba a ser muy fuerte y todo, y lo cual sí fue y todo. Pero ¿qué creen? Al final ese año tuvo un superávit en ventas, ¿no? Entonces esta fue una muy mala decisión, ya no solo por los problemas ambientales que pudieran haber o todas las condiciones que hubiera podido generar pues este tipo de incidente proclamado, pero en realidad al final terminó como de algún modo beneficiándolo con toda la publicidad que se hizo y todo, aunque hubiera sido mala publicidad, pues se le dio como un efecto positivo porque al final, ¿no? Reportaron como ganancias en las ventas, ¿no? Y justo añadido a esto estuvo el caso de Porsche con Volkswagen, ¿no? Porsche dijo voy a comprar Volkswagen y entonces ¿qué hizo el CEO? Empezó a pedir préstamos, todo, a llenarse de recursos y bla, bla, bla. Y de repente, pues ya se iba a hacer la compra y se vino la crisis hipotecaria en Estados Unidos, la recesión más grande que ha vivido el mundo en nuestra historia. De hecho, la repercusión inflacionaria de esta crisis generó un propósito, un plan de proyecto para resarcir los efectos de esta crisis económica. Para Estados Unidos, primero gestionó este proyecto para reducir la inflación en los próximos 30 años y después de la pandemia se aumentó a 50 años. Entonces imagínense el rezago, ¿no? Inflacionario que provocó esto, ¿no? Justo en esta coyuntura global donde Porsche se iba a hacer de Volkswagen, que Volkswagen es dueña de quién sabe cuántas marcas de autos, ¿no? De hecho hay muchas marcas que son dueñas como que parece que son dueñas de todo, ¿no? En diferentes mercados, ¿no? Pero justo el CEO se endeudó tanto que de repente, ¿no? Con esta crisis inflacionaria, la capacidad de pago para la deuda se volvió, ¿cómo decirlo? Pues infructuosa. ¿Y qué pasó? Volkswagen terminó comprando Porsche. Entonces podría haberse suscitado como una mala decisión del CEO, ¿no? Que en un principio no lo fue. Fue como este valor contextual que les menciono, sobre el cual, ¿no? Pues se tejió en este tipo de errores en la planeación que pues se pueden tomar como fracasos comerciales, ¿no? A final de cuentas, independientemente de todo, les digo, durante el proceso se pueden presentar como ciertas circunstancias que podrían evaluar, ¿no? La toma de decisiones, la calidad del liderazgo, donde se podrían revisar ciertas fases del proceso administrativo, si hubo error en la planeación, si hay algún tipo de desatino en la gestión, si no se ha hecho el proceso de control adecuado, ¿no? Pero definitivamente son muchas variables las que van a intervenir en la toma de decisiones. Y por eso les decía, creo que uno de los aportes más importantes para entender todo este tipo de situaciones va a ser precisamente Gramsci. Un poquito del chisme de Gramsci es que pues él era un filósofo italiano, durante la guerra pues lo encarcelan y él empieza a hacer todas estas anotaciones en papel de baño, ¿no? Mientras estaba recluido en el presidio. Cosa muy, muy, muy chistosa de los agentes políticos, ¿no? De la represión que se viven en momentos de ¿cómo decirlo? En estos momentos contextuales de movilidad social, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, retomando a Gramsci y estos estudios de caso que revisamos, ¿no? Hay un asunto, y era lo que les decía, ¿no? Las presiones estructurales presionan,
las presiones, las estructuras presionan pero no determinan, ¿no? Y son estas presiones estructurales que nosotros debemos sortear con base a la toma de decisiones, ¿no? Aquí se vuelve muy importante el tema de Gramsci, porque Gramsci ve al liderazgo como, ¿cómo decirlo? Como la capacidad de hacer esta transformación social, de alterar o de transformar de algún modo las estructuras, ¿no? Hay un punto muy importante en todo esto, en la toma de decisiones y en el liderazgo, y es el ejercicio del poder. Para Foucault, el poder no se puede acumular, no se puede sostener en el tiempo. La única capacidad que tiene el poder es de ejercerse. Y es aquí donde se vuelve... Ay, perdónenme, no prendí la cámara y no me avisan, van a decir que estoy ausente. Este, justo, ¿no? Para Foucault se vuelve el poder como parte primordial, ¿no? De la transformación de las grandes estructuras. Y es justo uno de los, digamos, de las claves que nos provee Gramsci para este tipo de situación, ¿no? Entonces, el líder va a ser, ¿no? Esta persona que va a poder adaptar los recursos disponibles para llegar al propósito, va a ser un transformador social, va a ser un deconstructor o reconstructor de la estructura y sobre todo va a tener este eje, ¿no? Porque aquí ya podríamos hablar del buen líder y del líder no malo, pero del líder no ético, como sería el caso que les digo de Volkswagen, ¿no? Pues, pues es un buen líder porque pues a final de cuentas llevó a la empresa a cumplir con los objetivos. Ese tema, digamos que es así como ahora que he visto mucho, ¿no? Esto de la psicología oscura, pero digamos que también podríamos retomarlo tal vez, ¿no? Para la construcción, ¿no? Comparativa de lo que sería un buen líder y el líder no ético tal vez, ¿no? Pero justo, ¿no? Esta capacidad transformadora, ¿no? De lo social, de la deconstrucción o reconstrucción de las estructuras, ¿qué trae consigo? Pues, mmm, ¿cómo lo podría decir, ¿no? Como la conformación, ¿no? De esta sociedad colaborativa, ¿no? Es decir, tratar de exponer, ¿no? Las mejores habilidades y competencias del grupo, ¿no? En el que se esté inserto para hacer proliferar el proyecto que se haya planeado, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, como les digo, el liderazgo o lo que podemos llamar un buen liderazgo, no es si el líder es todo el tiempo carismático, porque va a haber, ¿no? Acciones o contextos en los que se necesite carisma, sobre todo tal vez cuando los equipos de trabajo estén muy desbordados, con muchos trabajos, con situaciones contextuales que impidan su correcto funcionamiento. También se va a necesitar un líder autoritario, ¿no? Que tome decisiones, que conforme, ¿no? Este tipo de sistemas colaborativos bajo sistemas disciplinarios, ¿no? Y no digo disciplinarios así como de te voy a disciplinar, ¿no? No, sino que en realidad pueda tejer una normativa, una ley de interacción que facilite la productividad del entorno productivo o de la organización. También vamos a necesitar en algún momento líderes constructivistas que den realmente forma y estructura a la gestión que se está llevando a cabo, sobre todo cuando los planteamientos de la organización, en este caso de la dirección, sean a partir de situaciones críticas, por ejemplo, en una innovación disruptiva, en la cual, por ejemplo, puede haber un cambio total en el modelo productivo, ¿no? Un cambio total en los sistemas de las relaciones laborales. Para ello va a haber una serie de herramientas que se van a poder, de las cuales se va a poder recurrir, ¿no? El líder, pero justo aquí va a venir otro contrapunto. El líder debe trabajar siempre bajo una visión ética, porque sin esta visión ética seguramente, ¿no? La relación colaborativa con los miembros de estas sociedades pues se pueda ver afectada de manera irreversible. Es decir, si el líder en su momento no logra ser este transformador, ¿no? De las relaciones sociales, por ejemplo, pues podría afectar el estado de bienestar de los empleados y con ello llevar, por ejemplo, a la organización a una irreversible interacción anómala, ¿no? O, no sé cómo decirlo. Ahora menciona mucho, odio esa palabra un poco, ¿no? De tóxico, ¿no? Un ambiente tóxico de trabajo, ¿no? Lo cual es irreparable en el tiempo. Pero justo, ¿no? En estas relaciones en las cuales entendemos al líder, podemos entender que el nivel de interacción, el nivel de la toma de decisiones
no va a ser un arbitrario, sino va a ser una situación en donde todos los insumos a los que pueda tener acceso van a servir como base para esta instrumentación de las decisiones que pueda llegar a tomar. Entonces, por ello también les mencionaba lo de Platón, ¿no? Perdón, lo de Platón. Ah, sí, lo de Platón y la República, ¿no? Del buen líder, ¿no? Debe ser un amante del conocimiento, es decir, el líder debe conocer su labor, debe tener insumos necesarios en lo intelectual para poder corregir, para poderse replantear. Y esto entonces, ¿a qué nos lleva? Que también lo propone Gramsci, pues a una correcta pedagogía de los conocimientos para poder tejer equipos colaborativos o para tejer estas nuevas relaciones sociales en las cuales están insertos los miembros de cada equipo de trabajo. Independientemente, el liderazgo no va a estar en relaciones, digamos, estructurales del organigrama empresarial o de la organización, sino el liderazgo puede emanar en diferentes posiciones, es decir, no porque es director va a ser el líder o no porque es el gerente va a ser el líder. Muchas veces el liderazgo va a emanar precisamente del conflicto, es decir, de aquellas situaciones que no se pueden resolver y es aquí, ¿no? Donde Bourdieu llevaba un concepto muy, este, ¿cómo decirlo? Pues muy simbólico, era la miseria del poder, ¿no? Bourdieu decía que la miseria del poder es cuando alguien, ¿no? Con acceso a un recurso disponible, lo utiliza de manera, digamos, unilateral para su propio beneficio, ¿no? Y fíjense cómo funciona aquí un liderazgo de estos que les digo no ético o no correcto, ¿no? Por no decir liderazgo oscuro, ¿no? Pero por ejemplo, yo soy el único en la oficina que sé arreglar la impresora, ¿no? Y entonces todo el mundo va y me dice, oye Javier, ¿puedes arreglar la impresora? Ah, sí, claro que yo arreglo la impresora, ¿no? Y ya la arreglo y todo. Ah, ya está lista, compañeros, ya pueden usar la impresora. Y entonces de repente, como yo soy el único y lo que necesito es prestigio o quiero un ascenso o algo, entonces ¿qué hago? Descompongo la impresora para que porque ya no se descompone, entonces como ya no se descompone nadie me hace caso y ya quedo como un poco relegado tal vez de ese prestigio que me daba ese acceso a ese conocimiento como recurso disponible para este grupo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Voy y descompongo la impresora para que la gente venga a decir, oye Javier, ¿qué crees? Se volvió a descomponer la impresora, ¿puedes arreglarla? Entonces imagínense, es una cantidad de poder, digamos, hasta efímero, pero que, como decía Foucault, hago ejercicio de él a través de este tipo de acciones. Ahora imagínense cuando manejamos grandes presupuestos, cuando tenemos control sobre la plantilla o sobre la nómina o sobre el proyecto, ¿no? O sobre la asignación de recursos para un proyecto o sobre el proceso de marketing, ¿no? El departamento de marketing tiene que hacer publicidad y ventas para poder cerrar estos acuerdos comerciales. Pero sobre todo, por ejemplo, cuando yo llevo, ¿no? La dirección de la organización a que se consigan los valores organizativos que busca este organismo como ente económico, pues la cantidad de poder se vuelve en algunos casos hasta ridícula. Y es aquí donde podemos ver, ¿no? Las tomas de decisiones de ciertos líderes en las cuales no se basa directamente en el contexto, sino por ejemplo en las intenciones de la utilidad o de la ganancia neta que pueda obtener la empresa, ¿no? Por eso es mejor trabajar con ética, como lo propone Gramsci, conocer, capacitarse sobre el entorno productivo en el cual estamos insertos. Y me refiero productivo no a que se produzcan solo objetos o insumos de valor para la producción, sino también en el mercado de servicios, que es particularmente en donde yo creo que ustedes van a trabajar en el futuro, ¿no? En esta producción simbólica de recursos materiales para las industrias, sobre todo, pues no sé, podría ser en ventas, pero también podría ser, por ejemplo, en la función pública a través de campañas publicitarias para sistemas, por ejemplo, de salubridad o para la contención de ciertos recursos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, como siempre les he dicho, las decisiones no se pueden tomar sin contexto y no solo por único fin o medio. Y esto ya me lleva como un poco a Maquiavelo, ¿no? No es el objetivo por el objetivo ni el fin por cualquiera de los medios. En realidad hay que revisar porque un liderazgo sin ética termina siendo una dictaduría.
y ahí, ¿no? No hay razón constructiva para el valor ni el aporte de un buen líder. Pues yo creo que hasta aquí la sesión de hoy. Sé que suena un poco disparatado, ¿no? Mi conversación con ustedes, pero en realidad es para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? De qué manera quieren construir este arquetipo de líder que nos ha vendido mucho la corriente teórica organizacional. Sobre todo, por ejemplo, esto de los 7 hábitos de Kobe, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, ¿no? O el liderazgo de Stephen Robbins, ¿no? En el que pues hay una correcta tipología de los líderes que se presentan, ¿no? Tampoco es que el líder sea como un ser multipolar, ¿no? Porque no puede ser bipolar, ¿no? No, en realidad el líder en esta capacidad transformadora que tiene, ya sea en lo social o en la estructura, también va a tener esta propia deconstrucción hacia sus adentros, es decir, hacia su criterio y hacia su carácter para resolver los problemas, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, recuerden que va a ser efecto, ¿no? De las presiones estructurales en las cuales estemos insertos, independientemente de la magnitud del entorno social en el cual podamos estar involucrados, pero también va a ser una construcción subjetiva de nosotros y la comprensión de esta realidad que tengamos. Porque, por ejemplo, estando, ¿no? En el mismo espacio, incluso en teoría cuántica, ¿no? La, este mismo objeto medible por nuestra propia posición en el universo va a ser diferente. Y esto, por ejemplo, si Blanca y yo estamos viendo un vaso, ¿no? Ella lo está viendo desde el lado norte y yo desde el lado sur, seguramente veamos un objeto muy diferente. ¿Por qué? Ya solo por las cuestiones de luminosidad va a alterar la concepción que tengamos de este efecto, ¿no? Y este sería un buen ejemplo. Recuerdan que hace algunos años hubo una tendencia muy fuerte sobre que los hombres veíamos un vestido, creo que dorado, y ustedes lo veían azul, ¿no? Y en realidad veíamos colores súper diferentes en esto, ¿no? Justo de eso les hablo, ¿no? Lo primero va a ser la realidad en la que estamos insertos, que serían las estructuras, y lo siguiente va a ser lo que nosotros podamos entender de esta estructura. Primero como individuos, y ser individuos significa que somos la unidad básica e indivisible de esta sociedad, y luego como sujetos, porque como sujetos estamos justamente sujetos de esta estructura, es decir, somos parte de esta estructura, ¿no? Era lo que proponía Durkheim con el estructural funcionalismo. ¿Qué determina a qué? ¿La estructura al sujeto o el sujeto a la estructura? Y va a ser una relación simbiótica en la que los dos se dan forma a sí mismos. Entonces, nunca olviden que la toma de decisiones va a estar permeada precisamente en esta relación simbólica, ¿no? Y finalmente, ¿no? Esto de las posiciones y evaluaciones que hacemos dentro del equipo de trabajo, como les he dicho, muy pocas veces va a haber manera de hacer una evaluación correcta durante toda la fase del proceso administrativo. Va a haber a lo mejor puntos coyunturales, pero es en realidad hasta el cierre de esto en donde se puede hacer una verdadera evaluación en la toma de decisiones y el ejercicio o instrumentación del liderazgo. ¿A través de qué? Pues del ejercicio de poder, porque el liderazgo es algo que va a traer consigo particularmente todo el tiempo. Y por eso les hago mucho el acento de que no necesariamente en posiciones estructurales, porque si es cierto, el gerente va a tener mucho mayor poder quizás que el trabajador operativo en la planta de trabajo, ¿no? Pero seguramente, ¿no? Si esta figura con liderazgo logra ser, por ejemplo, el trabajador operativo, ¿no? Logra hacer esta transformación social, logra hacer esta deconstrucción de la estructura y reconstrucción de la estructura, ¿qué creen? Va a tener un mayor ejercicio de poder, incluso sobre el gerente o sobre el director, ¿no? En situaciones contextuales. ¿Por qué? Porque va a tener esta integración justamente con el entorno social, ¿no? Entonces, hasta aquí, queridas estudiantes y queridos estudiantes, cuando vean esta sesión, que no estén aquí, pero no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, alguna duda, algún aporte, sino ya para irlas liberando de esta sesión que espero les haya gustado. No, profe, todo bien. Bueno, yo no tengo dudas. Ah, muy bien. Pues bueno, les doy las gracias. Recuerden que ya estamos por cerrar unidad 2, todavía nos quedan algunos días.
tómense el tiempo de hacer las actividades. He visto que faltan algunas, pero comprendo que todavía están ahí adaptándose también a sus otros cursos. Pero si en algún momento tienen dudas o algo, por favor escríbanme, ya sea por mensajero de la plataforma. Si es algo muy concreto, por ejemplo, algo que me quieran compartir como algún documento, alguna lectura o algo, también pueden hacerlo por correo electrónico, porque en mensajero no podemos enviar ese tipo de insumos, o usen el foro de dudas, ¿no? Yo siempre les recomiendo que utilicen el foro de dudas. Entonces, pues por hoy es todo. Les doy mucho las gracias por su asistencia y puntualidad, y pues les deseo mucho éxito. Cualquier cosa me encuentro para apoyarlos. Cuídense mucho y gracias. Gracias, Gracias, profe. profesor. Hasta Excelente luego. día. Hasta luego.